en cuanto a las políticas de lucha contra las drogas, actualmente podemos ver que en la mayoría de los países donde se han implementado estas políticas están focalizadas en la prohibición y la criminalización de estas personas usuarias y no adoptan una perspectiva de salud pública. Esto provoca la implementación de intervenciones deficientes en las cuales casi la tercera parte de las personas en recuperación que ingresan a este tipo de centros de rehabilitación entran de manera involuntaria, ya sea por persuasión de los familiares o incluso por el uso de la fuerza física. Esto también da pie a que gran parte de las personas que están internadas en este tipo de centros ni siquiera tienen una adicción a alguna sustancia. Las estrategias terapéuticas que utilizan este tipo de centros tratan de culpabilizar a la persona de sus acciones utilizando métodos que los humillan, los desvalorizan y provocan una pérdida de dignidad en este tipo de usuarios. La que sigue, de favor. En cuanto a los derechos humanos de los usuarios que utilizan las drogas, nos damos cuenta que el derecho a la vida está violado constantemente debido a que sufren la estigmatización, se les prohíbe o se les reduce el acceso a los servicios sanitarios que necesitan, ya sea servicios médicos o los servicios en general que les permitan tener una buena calidad de vida. Siempre padecen de lo que es la persuasión y la marginalidad y la falta de atención tanto médica como social. El derecho a la libertad de tránsito también se ve violado todos los días para las personas usuarias de drogas, ya que las Fuerzas Armadas y los policías conocen e identifican rápido a las personas usuarias y las llegan a acosar, a persuadirlas, a extorsionarlas de manera sistemática en todas las calles de la ciudad. La siguiente. Como consecuencia de esta criminalización, nos damos cuenta que se dificulta el tratamiento de la salud tanto física como psicológica de las personas, ya que al criminalizarlas nos encontramos con un gran número de personas que están encarceladas debido a este tipo de situaciones y se les impide el tratamiento adecuado para su deshabituación y rehabilitación. Sin embargo, aún en los casos en que estas personas son sujetas a un tratamiento por medio de la sentencia, no existe ningún seguimiento de la misma, ni existen condiciones en las cárceles para asegurar la atención médica a las personas adictas. Es bastante necesario que entendamos las condiciones de vida de estos grupos de población y tratemos de diseñar algunas estrategias institucionales para que puedan ejercer sus derechos y acceder a servicios y bienes sociales básicos como la vivienda, la salud y la educación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ya reglamentó el precepto constitucional de referencia. A partir de esto se han hecho planes gubernamentales, federales y estatales, en donde se establecen políticas de acción afirmativa, que implican tratamientos diferenciados positivos que promueven la integración social de las personas discriminadas, que les permitan aprovechar los derechos y oportunidades a los que acceden de manera regular quienes no sufran y que no sufran ya de discriminación. A pesar de los buenos resultados que han arrojado estos programas de prevención en varias ciudades del mundo, las estrategias de reducción de daños en México han sido asistemáticas, muy focalizadas y de escasa cobertura. No dejemos de lado la mala administración, la corrupción, etcétera. Para finalizar con la presentación, hablaremos de algunas recomendaciones para enfrentar el estigma. Las estrategias que pueden llevarse a cabo se pueden clasificar en alguno de estos tres grupos principales. El primero es la información y la educación, que intenta modificar los actuales significados erróneos por concepciones más detalladas. La segunda es la protesta, que busca producir cambios penalizando las conductas estigmatizantes. Y por último, el contacto, que apunta a cambiar las actitudes públicas promoviendo interacciones directas entre personas consumidoras y no consumidoras.
También de forma específica, unas recomendaciones para las administraciones y los tomadores de decisiones serían que las políticas de drogas no deben estar basadas en prejuicios ni estereotipos, sino en información científica y mediante el análisis de interseccionalidad. Las personas consumidoras de sustancias legales e ilegales deben ser reconocidas como sujetos de derechos, incluyendo el derecho a la salud, derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la no discriminación. El consumo es un tema social y de salud que requiere políticas públicas no represivas. El derecho penal no debería ser el empleado en casos de consumo y posesión o como excusa para proteger la salud. Los estados deben reorientar las prioridades de sus políticas de drogas, poniendo mucho más énfasis en la demanda y haciendo a través de campañas de prevención basada en la no estigmatización en servicios de salud de buena calidad y en programas de educación comunitaria. Los estados deben brindar información a los usuarios sobre las posibles consecuencias del consumo de drogas legales e ilegales, medidas para mitigar los riesgos de su uso y sobre los tratamientos disponibles en los casos requeridos. En cuanto a los medios de comunicación, algunas recomendaciones son contribuir a reducir el estigma asociado a las drogas y adicciones desde el propio lugar, reproducir buenas prácticas que hayan funcionado previamente para paliar con el estigma, colaborar en la reducción del estigma social mediante el uso del lenguaje no estigmatizante o peyorativo de las personas usuarias de drogas o con adicciones en campañas específicas o en la transmisión de noticias. Informar con responsabilidad, no primar el sensacionalismo por encima del derecho de las personas, seguir manuales de código ético para informar sobre estos temas sensibles. También colaborar con entidades de tercer sector que proporcionen información objetiva y crear el espacio y potenciar la participación de personas que usan o han usado drogas para dar voz a quienes no la tienen y ayudar a romper los estereotipos. En cuanto a los sistemas de atención sanitaria y social, se les recomienda animar a realizar una autorrevisión de sus propias actitudes y creencias y generar un consenso en cuanto a la manera adecuada de relacionarse con las personas usuarias. También se recomienda promover los espacios de revisión adecuados para que estos pueda darse a cabo. Se necesita revisar las relaciones de poder que se pueden generar en el binomio profesional-usuario, dado que esta tipología de relación acentúa las diferencias y colabora en el aumento del estigma. También se necesita revisar el diseño de los programas y servicios, así como las derivaciones y las vías de acceso, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso y la permanencia en los dispositivos específicos. En cuanto a la intervención terapéutica, se necesita potenciar y proporcionar a grupos terapéuticos dentro de los programas de servicios que aborden la temática del estigma y todas sus implicaciones. También debemos tener en cuenta las barreras de acceso y permanencia, así como la doble o el triple estigma de género, raza o clase social, como otras orientaciones sexuales no heteronormativas. Por último, las recomendaciones para las personas usuarias son participar en el diseño y el desarrollo de actividades dirigidas a paliar el estigma, hacer oír la voz de las personas a quienes van dirigidas las actuaciones, permitiendo construir nociones de identidad, autoestima, habilidades de enfrentamiento e integración social. Participar y potenciar grupos terapéuticos de ayuda mutua, ya que esto favorece la motivación para adherirse al tratamiento y se crea un sentimiento de pertenencia y de derecho al acceso a los servicios y recursos. Estos grupos también permiten a los miembros compartir sus experiencias generando un flujo de información directo. También se recomienda revisar la propia concepción en cuanto a las personas consumidoras, identificar el estigma y autoestigma, así como el propio lenguaje y discurso estigmatizante. Participar del tejido asociativo de la propia comunidad, visibilizando la situación de las personas usuarias. Y por último, participar en grupos terapéuticos que ayuden a mejorar la autoestima y el empoderamiento de personas, reduciendo los efectos del estigma interiorizado. Bueno, por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.